En la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado impartiendo de el libro Primera a los Tesalonicenses, y hoy vamos a entrar en el capítulo 4. Vamos a hablar de la vida que agrada a Dios. Así que prepare su Biblia y vamos a empezar lo que es la vida que agrada a Dios, exhortación a la pureza. Y dice Pablo aquí en esta carta, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así empieza Pablo esta carta y continúa diciendo, dice de esta manera: porque ya sabéis que qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Le dice a los hermanos, continúa diciendo: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Sigue diciendo: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y certificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Continúa diciendo Pablo aquí: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también los hacéis así con todos los hermanos que están de toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Continúa diciendo el verso 11: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos. Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para que con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Wow. Esta carta aquí, ¿verdad?, en el capítulo 4 que estamos leyendo aquí, nos habla de la vida que agrada a Dios. Y dentro de agradar a Dios, pues Pablo le dice que realmente tienen que trabajar con su propia mano, ¿verdad? Y dice que se conduzcan de una manera, que se ocupen de una manera honrada. Entonces, vamos a ver. Dice aquí el verso 1 y 2 del 4, repito: por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirlo y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Usted puede ver a Filipenses 1:27, a 1 Tesalonicenses 2:12 y a Colosenses 1:10. Dice el verso 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, dice que la voluntad de Dios es su santificación. ¿Y cuál es la santificación? Bueno, cuando se aparta del pecado. Entonces, que se aparten de lo que es la fornicación. Y explico. Usted puede ver a 1 Corintios 6:18, Colosenses 3:5, Romanos 6:19. Cuando él se refiere a santificación, hablamos de santificado, aquellas personas que se han alejado del pecado, ¿verdad?, que es lo que Dios quiere que uno haga, pues lo tiene como santo. Se refiere a la obra de Dios en lo cual los creyentes han sido apartados por Él y para Él, por medio de la muerte de Cristo. Ellos son pueblo santo, apartado para Dios, al que pertenecen por la obra redentora ¿de quién? De Cristo. La palabra santificación se encuentra otras 9 veces en el Nuevo Testamento. Usted puede ver el verso 22, 1 Corintios 1:30,
Primera Tesalonicenses 4:3, 4:7, Segunda Tesalonicenses 2:13, Primera Tesalonicenses 2:15, Hebreos 12:14, Primera de Pedro 1:2. La santificación se puede considerar bajo 3 aspectos. Y explico. Porque para ser santo hay que alejarse del pecado. El cristiano es llamado santo por el Señor, pero es porque debe estar alejado del pecado. Entonces, hay 3 pasos, 3 aspectos de lo que es la santificación y quiero que lo analicemos. La primera es posicional. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque es obtenida por todo creyente por la muerte de Cristo. La santificación, a través de la muerte de Cristo, conseguimos la santificación si lo obedecemos. Entonces, 1 Corintios 6:11, Hebreos 10:19 al 14. El segundo paso, ¿verdad?, que es obtenida la santificación, es progresiva. ¿Cómo? Porque que puede fluctuar en el diario vivir del creyente. Es progresiva. Usted hoy amanece y todo está bien, usted se porta bien, pero a medida que vaya pasando el tiempo en la vida, el día, pues puede hacer que usted cometa algún pecado. Entonces es progresiva. Usted puede ver 1 Tesalonicenses 5:23, como también puede ver a lo que es 1 de Pedro 1:16. Pero la idea es que siempre nos mantengamos fuera del pecado. La tercera forma se obtendrá cuando el creyente sea transformado a la imagen de Cristo en su venida. Porque dentro de todo, con todo está el creyente lejos del pecado, todavía está en el mundo. Entonces, cuando Cristo venga a buscar su pueblo, se obtendrá cuando el creyente sea transformado a la imagen de Cristo en su venida. 1 Tesalonicenses 5:23, 1 de Juan 3:2. Dice el verso 4 de aquí del 4. Dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pablo le dice a los hermanos ahí en Tesalónica, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. O sea, no es que va a tener la esposa del otro, no, su propia esposa en santidad y honor. 1 Corintios 7:2, 1 de Pedro 3:7. Dice el 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Colosenses 3:5, Efesios 4:17, 1 de Corintios 15:34. Dice el 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Que nadie agravie ni engañe. Lamentablemente, hoy en día, tantos engaños que hay, tanta falsedad que hay. Usted puede ver a 1 de Corintios 6:8, como puede ver a Hebreos 13:4. Dice el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, Dios no me llamó para yo vivir engañando a personas, para hablar mentiras, para hacer todo eso. Cuando se viene a Cristo, se viene realmente clara, se viene limpio, se dejan todos los engaños atrás. Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, a ser santo. Usted puede ver a Levítico 11:44, 1 de Pedro 1:15, 1 Tesalonicenses 2:3. Dice el verso 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dice Pablo, el que desecha dejar toda esta inmundicia, todas estas cosas, ¿verdad?, dejar todo el engaño, todo eso, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, dice Pablo. Usted puede ver a Romanos 55. Realmente, cuando vemos esto aquí, vemos cómo la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios debe ser limpia, diáfana, sin engaño, sin mentira, sin maldad, sin hacer daño a nadie. Y esto es lo que debe o debemos los cristianos, que nos hacemos llamar cristianos, seguir. Sin ningún tipo de maldad contra nadie, ni mala fe, ni burla, nada de esto. Y los creyentes piadosos viven en Dios y para Dios.
buscan honrar y reflejar a Dios en todo lo que piensan, dicen o hacen. Y la piedad es modesta. Está ocupada en hacer el bien a los demás y trabaja eficientemente. La piedad tiene buena reputación entre los no creyentes, conoce los mandamientos de la Escritura y los cumple. Hemos hablado de esto. La iglesia debe sostener un compromiso bíblico de pureza en cuanto a todo, sexual, social, todo, pureza. La actitud mundana que produce un comportamiento sexual inmoral rechaza a Dios y a sus caminos. Muchos decimos que somos cristianos. Ahora, el decirlo es fácil. Es tratar de entrar esta palabra en nosotros, vivirla, llevarla a cabo. Porque realmente debemos de entender estas palabras y no solo entenderlas, sino ponerla por obra. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy para venir en el verso 9 y hablar de una vida de trabajo y amor fraternal. Gracias por su sintonía. Hoy estuvimos estudiando lo que es la vida que agrada a Dios. Estuvimos mirando 1 Tesalonicenses 4 del 1 al 8. Es importante que repasemos siempre esta palabra. Gracias. Hasta la próxima. Paz de Dios. Bye bye.